Buenas tardes, hermanos. Ahí en sus Biblias, en Primera de Juan, vamos a comenzar la enseñanza de esta tarde. El enfoque de esta porción que hemos leído y que vamos a meditar es en cuanto a la verdad y también en cuanto a la mentira, al engaño. ¿De dónde procede la verdad? ¿Qué enseña la verdad? ¿Y qué consecuencia tiene si salimos de la verdad? Y vamos a estudiar un poco también en cuanto a aquellos que salen de la comunión, salen de la verdad. ¿Quiénes son? Según lo que hemos leído aquí en esta porción de Primera de Juan. Entonces, nuestro momento va a ser para meditar hasta el versículo 29, Dios mediante, si es que logramos hacerlo. Bien, si ustedes pueden notar algunos versículos para comenzar aquí, algunos términos. Noten aquí algunos términos muy importantes dentro de nuestra meditación en este texto. En primer lugar, van a notar ahí la frase en el versículo 18, por esto conocemos que es el último tiempo. También noten ahí la frase, y según vosotros oísteis que ¿cómo? ¿Está mirando ahí su Biblia? El anticristo viene, ¿no? También hay otros términos que, especialmente en el versículo 19, aparecen dos, especialmente una palabra. Salieron de nosotros. Y note ahí cómo se repite en varias ocasiones, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, ¿no? Luego hay otra palabra ahí en el versículo 20, son palabras muy importantes que resaltar, la unción del santo, que más adelante, en el versículo 27, se va a repetir, pero la unción que vosotros recibisteis, y que Él va a enseñarles todas las cosas. También la palabra permanecer. Todas estas palabras son muy importantes en nuestro estudio de hoy, pues lo que vamos a aprender hoy día es que una persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, esa persona va a permanecer dentro de la comunión con los creyentes y va a enseñar y va a estar de acuerdo con lo que se ha revelado aquí en la Escritura. Y nos va a ayudar a identificar también quién es aquel que es mentiroso, quién es aquel que está trayendo la mentira, quién es aquel que está definido por la Escritura como un anticristo, como uno que está oponiéndose a Jesucristo. Entonces, hoy día tenemos que hacer el énfasis acerca de permanecer en la verdad de las Escrituras. Una persona que ha profesado su fe en Jesucristo va a permanecer en la verdad enseñada aquí en las Escrituras. Vamos a meditar entonces en esta enseñanza y el ánimo es que usted y yo debemos permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Ahora, una pregunta para iniciar esto. ¿Cuánto vale la sinceridad para establecer qué es verdad o qué es falso? ¿Cuánto vale la sinceridad? ¿Cuánta importancia debe tener la sinceridad? ¿Ha notado usted que muchos dicen esto, no importa lo que creas, con tal que seas sincero? ¿Ha escuchado de eso? ¿O no importa lo que creas, con tal que sinceramente busques a Dios? ¿Ha escuchado esa frase? Y de ahí todos los caminos conducen a Dios, ¿no es cierto? No importa lo que tú creas. Y el énfasis es ¿en la qué? ¿En la verdad? No, el énfasis es en la sinceridad. Pero mayormente la gente está enfatizando más en si eres sincero, ya, ¿no? Estás bien con Dios. Pero cuando Juan nos enseña no es si eres sincero. Si así fuera, me acuerdo de un caso, y el hermano Juve, gracias a Dios que está aquí, cuando su esposa estaba enferma ahí en el hospital Lazarte fue, ¿no es cierto, hermano? Que una enfermera, sinceramente, lo que hizo fue
equivocarse en darle la medicina que la hermana Miriam necesitaba y le dio toda la medicina que la otra persona debía recibir. Y a esta otra persona le dio la medicina que la hermana Miriam debía recibir. Entonces ella, con toda sinceridad, se fue a la hermana Miriam y le puso una medicina equivocada. ¿Y qué produjo? Produjo malos resultados, muy mal se puso ella. No sé qué pasó con la otra persona realmente, pero solo me acuerdo de la hermana Miriam por el vínculo. Pero ahí está la sinceridad. ¿Qué hizo la sinceridad? No tanto la ética y todo eso. ¿Qué hizo? Ya, sinceramente se equivoca y casi sinceramente mata a alguien. La sinceridad no importa cuando estoy en el error, ¿no es cierto? Eso no cambia la situación. Muchos lo utilizan en el campo religioso, pero si fuera una verdad se aplicaría en cualquier campo de la vida. Entonces, vamos a notar aquí que la sinceridad no es suficiente para decir que algo es verdadero y correcto. Quiero que ustedes noten el día de hoy conmigo algunas señales sobresalientes de aquellos que son falsos maestros o falsos creyentes que están en la congregación. ¿Es posible que en esta congregación hayan falsos creyentes? Sí, es posible. ¿Y cómo notamos que alguien es falso creyente? Ahora no vamos a estar, entonces voy a ver quién es. No. Estoy hablando en una forma general, ¿no? Que es posible, y en la historia se han levantado muchos que dentro de congregaciones sinceras que siguen la verdad de Dios, de esa iglesia, se han levantado falsos maestros que han llevado grandes grupos hacia el error. La primera señal que notamos de los falsos maestros o de los falsos creyentes lo encontramos en el versículo 18. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera señal de uno que no es creyente genuino. De uno que tal vez se ha acercado por una emoción a la iglesia o por alguna necesidad o por algún interés no genuino en Cristo, sino algo por ahí le ha traído. La primera señal de una persona no creyente o de una persona, de un falso maestro, es que se aleja de la comunión. No permanece en la comunión. Sale de la asamblea de creyentes. Sale de aquel grupo que honestamente y conforme a la palabra de Dios está buscando a Dios. Y no permanece más con esta congregación. Esto nos lleva a algo. No todo el que forma parte de una asamblea de creyentes es necesariamente miembro de la familia de Dios. Entonces, no todos los que asisten a la iglesia y aun que hayan profesado una decisión, no necesariamente son parte de la familia de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Más adelante vamos a notar qué es necesario para saber si alguien es hijo de Dios, parte de la familia de Dios. Pero normalmente una persona que no es creyente verdadero o es un falso maestro se aleja de la congregación, no permanece en la congregación, no permanece con el grupo de creyentes. Tal vez está un tiempo, luego se levanta, tiene observaciones con la congregación, tiene observaciones con el grupo de creyentes, con las enseñanzas, y hasta tal vez divide la iglesia tratando de jalar gente para sí, llevando tras alguna enseñanza equivocada. O simplemente un creyente falso podría ser una persona que está por un tiempo, pero como dice la parábola del sembrador, no echa raíz su vida en la verdad porque nunca
su terreno estuvo preparado, nunca su corazón estuvo preparado. Así que se aparta de la verdad, se aparta del grupo de creyentes. Noten ahí en el versículo 19 esta palabra tan importante que por 5 ocasiones, si no me equivoco, se repite. Salieron de nosotros. Y Juan le está diciendo, mira, estaban con nosotros. Y seguramente los creyentes ahí, oyentes de Juan, los que han recibido la carta, identifican, sí, tal persona estuvo con nosotros por tantos años y mira, salieron y ahora ¿dónde están? Están apartados. ¿Qué será? ¿Son creyentes o no son creyentes? No permanecieron con la congregación porque no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí da la razón. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Esa es una evidencia de un creyente verdadero. Un creyente verdadero queda en la familia de Dios. Y esa es una característica, no se mueve. Puede haber problemas, dificultades, pruebas en su vida, pruebas en su familia, dificultades dentro de la iglesia, pero uno que ha creído en el Señor Jesucristo y ha sido puesto, injertado en la familia de Dios, no abandona la congregación, no abandona el grupo de creyentes, no se aleja de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque es de la familia de Dios, porque es una parte o es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esta es una clara señal de uno que no es un verdadero creyente o es un falso creyente, y también es una enseñanza de aquel que sí es un verdadero creyente. ¿Ya? Sigue diciendo ahí el versículo 19 lo siguiente: pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y volvemos a reiterar el asunto. Salen de la congregación y esta salida de la congregación, ¿qué es? Es una señal, es una evidencia que efectivamente no eran de nosotros. Francamente, es terrible lo que está tratando Juan. Está fuerte, está fuertísimo. Está diciendo que estos que fueron llamados creyentes, hermanos, involucrados en el ministerio, involucrados en la obra de Dios, involucrados en la familia de Dios, reconocidos por un tiempo como creyentes, finalmente dieron evidencia que no eran creyentes. Recuerdo cuando comencé a predicar primera de Juan, a veces algunos me preguntaban, pero entonces, ¿cómo es, no? ¿Quién es un creyente? ¿Todos son creyentes? Pues aquí usted tiene una evidencia de aquel que nunca llegó a ser creyente. No permanecieron en la comunión de creyentes porque nunca fueron realmente creyentes. Y aquí no nos equivoquemos, ¿ya? No nos equivoquemos. Simplemente Juan está diciendo que aquel que no permanece en la congregación, en la comunión, y se aparta de la iglesia y se va de la iglesia, está diciendo no es un creyente. Pero ojo, no está diciendo que es necesario permanecer en la iglesia para ser creyente, ¿sí? Juan no está diciendo eso. Juan no dice que una persona que permanece asistiendo a una iglesia y escucha los mensajes y le impacta los mensajes, canta los himnos, tal vez de vez en cuando levanta su mano, hace una decisión en su corazón de acercarse a Dios o algo así. Juan no está diciendo que esa persona, por permanecer asistiendo en la iglesia o por permanecer en la comunión con creyentes, no está diciendo que así se convierte en creyente. Juan no dice eso. Juan simplemente está diciendo que uno que tomó su decisión y que se pensaba que era creyente, luego se alejó porque nunca fue creyente. ¿Sí? Es un asunto para meditar, hermanos. Es un asunto para que usted y yo meditemos en qué
basamos el hecho de que somos creyentes? Usted me está escuchando ahí. Le pregunto, ¿es usted creyente en el Señor Jesucristo? ¿Ha puesto su fe en Jesucristo? Él es su único Salvador. Él es el único mediador. ¿Usted ha declarado que Jesucristo es el que ha muerto por sus pecados? De aquí vamos a ver que no es un asunto solo intelectual, sino es un asunto de confesión personal. Pero le digo algo que aquí está diciendo la Escritura. Su permanencia en la congregación con los creyentes es una evidencia que estará mostrando de usted mismo si es un creyente verdadero o no. Porque un creyente verdadero siempre permanece en la comunión con los creyentes verdaderos. Y no se va, no abandona, porque es nacido de Dios. Es de la simiente incorruptible y necesita la comunión de otros creyentes. Necesita estar en la congregación con los otros convertidos a Dios. Entonces la permanencia en la comunión es una evidencia que la persona es verdaderamente creyente. El Señor Jesucristo en Mateo 13, y bueno, ahí lo doy como una referencia nada más, en Mateo 13, versículo 1 al 9, y usted lo puede luego leer en casa, nos da la parábola de los 4 terrenos. Los 4 terrenos en alguna forma recibieron la semilla, que era la palabra de Dios. Pero ¿en quién produjo frutos? El terreno. ¿En quién produjo fruto? En la tierra fértil, en el buen terreno. No en la tierra que estaba entre los pedregales, no en la tierra que estaba entre los espinos, no en la tierra que era parte del camino que era dura y no penetraba la palabra de Dios, es decir, la semilla, sino el fruto se dio en el terreno fértil. ¿Sí? Pero todos recibieron la semilla, pero no todos dieron fruto. Y es lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo que esa evidencia, ese fruto, se da en aquellos que son verdaderos hijos de Dios, verdaderos creyentes. Si usted es un verdadero creyente y está dando esa evidencia porque es un verdadero creyente, en verdad la gloria sea para Dios. No para nosotros que somos el terreno, sino que Dios nos ha hecho aparte de sus hijos por su propia voluntad y su misericordia. Y aquí algún dato que tal vez puede espantarnos. Hay varias sectas que en este momento no recuerdo exactamente, pero salieron de grupos que enseñaban excelentemente la palabra de Dios y que estaban dentro de la doctrina de Dios, de la buena doctrina de la palabra de Dios. Por ejemplo, los mormones. Este hombre fundador de los mormones, si no me equivoco, salió de un grupo creo que de una iglesia bautista, que enseñaba como nosotros la palabra de Dios. También Russell, también de los Testigos de Jehová, grupo como nosotros, que enseñaban bien la palabra de Dios. Pero luego, ¿por qué se apartaron? Porque nunca eran de nosotros. Y su salida simplemente evidenciaba que no eran creyentes. No es que dejaron de ser creyentes. Simplemente la evidencia es que nunca fueron creyentes. ¿Lo nota? ¿Nota usted esta característica de aquellos falsos creyentes o falsos maestros? En algún momento se apartan de nosotros. Y la enseñanza también aquí, o la llamada de atención es: tratemos de ayudar a otros y tratemos nosotros mismos de meditar en qué está basada nuestra fe. ¿Realmente has puesto tu fe en Jesucristo? Si no estás seguro de esto, es bueno que te asegures. Es bueno que te asegures, porque posiblemente seas tú uno que sale de nosotros porque nunca fuiste de nosotros. Si no tienes esa seguridad de que has puesto tu fe en Jesucristo
y te parece, bueno, yo en alguna forma quiero acercarme a Dios, esa fue mi decisión, pero no has llegado a una certeza de poner tu fe en Jesucristo, es necesario que ahora lo hagas. Asegúrate que has puesto tu fe en Cristo como la palabra de Dios nos lo enseña. Bien, otra característica de los falsos maestros está en lo siguiente. Versículos 20 al 25. 20 al 25. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros, ¿qué dice? Permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Un falso maestro, un falso creyente, llega a un punto de su vida de negar la verdad, de negar la fe revelada en las Escrituras. Juan habla del último tiempo. ¿Qué es el último tiempo? Comienza ahí en el versículo 18 diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. ¿De qué está hablando? Pues el último tiempo no está tanto caracterizando la cantidad de tiempo, sino la duración del tiempo, sino la clase del tiempo. No está diciendo cuántos años faltan, que es el último tiempo en cuanto a años, sino Juan está diciendo que es el último tiempo en la característica del tiempo mismo. Y básicamente esto comenzó desde que la iglesia fue fundada, ahí en el libro de los Hechos. Desde ahí estamos en los últimos tiempos. Solamente que los últimos tiempos se está agudizando, ¿no? Está acrecentando y ya estamos llegando al punto para que el Señor Jesucristo se manifieste, como dice ahí en el versículo 28. Ya llega la última etapa de estos últimos tiempos, es cuando ya Jesucristo se manifiesta y viene aquí y resucita a los muertos en Él y también trae a los que ya han muerto para que puedan tomar sus cuerpos. Es en este último tiempo que Juan dice, se van a levantar hombres que niegan la fe, que están dentro de la congregación, pero llegan a un punto de negar la fe, como mencioné antes. Personas que estuvieron en un grupo que predicaban la palabra de Dios y creían la doctrina de Dios, pero luego se levantaron para negar la fe.